Bueno, hoy tenemos el cumplimiento de lo que cantamos. ¿Podés poner, Mariela, la estrofa esa que dice Dios imparable allí? Sí, ahí, la última. Esto estaba fuera de programa, pero como el Señor obviamente tiene control de todas las cosas. Sí, eso, Dios imparable. Dios imparable. Dios de imposibles. Inigualable. Eres invencible. Hoy lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Aunque este mensaje no tenga como título una relación con esa estrofa de esta canción que hemos cantado, porque se llama Contrastes. El tema de hoy se llama Contrastes. Entonces, y vamos a ir primeramente y vamos a estar mayormente en el libro de Marcos. Y para ir ambientándonos en la situación, porque así como un texto fuera de contexto es pretexto, también si no ambientamos la historia en el momento en que se vive, va a ser difícil de entender y comprender. Entonces, primeramente, vamos a ir al capítulo 10 de Marcos, versículos 32. Allí dice, ¿no? Obviamente, como muchas Biblias tiene un título, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el versículo, porque el título es puesto por los seres humanos, quienes corrigen la Biblia, y ya ven que en todas las Biblias no todas tienen el mismo título. Acá dice en el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que había de acontecer. Tenemos a Jesucristo que va subiendo hacia Jerusalén. Muy bien. Ya tenemos un proceso en el cual tenemos a Cristo con sus discípulos, los cuales van conversando, Cristo les va revelando cosas y se va interiorizando de lo que iba a acontecer. Dice en el 11:1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y ustedes saben bien que esta historia es lo previo a la entrada de Jerusalén antes de morir en la cruz. Y en estos 2 pasajes hay una preciosa cantidad de contrastes. Para los discípulos es un viaje más. Para Jesucristo es el último viaje. Para los discípulos, ellos se van a quedar en Jerusalén. Pero Jesucristo parte para la eternidad en Jerusalén. Los discípulos van a ascender al aposento alto, donde después en Hechos 1 van a recibir el Espíritu Santo. Jesucristo en Jerusalén desciende a la tumba. Ellos iban a celebrar la Pascua. El ambiente era un ambiente de fiesta. Pero más allá que era un ambiente de fiesta, a mí me interesa también ambientarlos en qué era lo que estaban viviendo el resto de la gente
del pueblo de Israel, lo que se vivía en Betfagé, lo que se vivía en Jerusalén, lo que se vivía en Capernaum, lo que se vivía en todas las ciudades del Estado de Israel sería hoy, pero del pueblo de Israel en aquellos tiempos, porque no existía Estado, porque estaban dominados bajo el Imperio Romano. Para tener una idea, vamos a ir a Éxodo, capítulo 12. Versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, miren el tiempo, ¿no? Mucho tiempo antes de que estuvieran en la tierra prometida de la cual salimos recientemente, diciendo: este mes os será el principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según sus familias, de los padres un cordero por familia. Entonces, noten ustedes, habían comenzado recién el año. Y opuestamente a lo que hacemos en el mundo occidental, que celebramos el fin de año y el año nuevo con una cena, ellos celebraban el día 10 con una cena. ¿Qué iban a cenar el día 10? Cordero asado. Más adelante, el día 10 tenían que apartarlo. Perdón por la confusión. Dice, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El día 10 tenían que apartar el cordero. Ese cordero sin mancha, sin defecto, con una cantidad de requisitos. ¿Está? Entonces, era un ambiente en el cual las familias se reunían, porque no podía quedar nada del cordero, y si sobraba algo se tenía que quemar en el fuego. Si no, la familia era muy chica, se tenían que juntar con el vecino, con amigos, pero el cordero tenía que comerse. Entonces, ahora vamos, para ampliar un poquito, el versículo de este mismo capítulo, versículo 16 y el 18. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo. El séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. En el mes primero, versículo 18, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea que tenían toda una semana de fiesta. En la noche del 13 para el 14, porque recuerden que el día comenzaba al caer la noche, cenaban el cordero y comenzaban las fiestas de los panes sin levadura, en la cual era festivo total. No se hacía nada excepto lo que iban a comer. Entonces era un tiempo para celebrar, una semana para reencontrarse los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, si se podían poner de acuerdo a hacer grandes juntadas de familia, donde volvían a juntarse los primos y los sobrinos, y tengo ese privilegio que para la Navidad vamos para el lado de la familia de Gladys, y yo, una sobrina, su hija le preguntó, ¿y él qué es? Y ella quedó es mi tío. ¿Y mío? Dijo. Y ella no sabía qué responder. Soy su tío abuelo. Eso. ¿Cuántas generaciones y qué vínculos han pasado? Y en ese tiempo, no es que en la familia de Gladys y de la cual yo participo hemos ya descubierto la pólvora. No, son tradiciones que se vienen acumulando. Y eso se hacía en aquellos tiempos. Pero a veces no todos podían. Vamos a ir a Marcos y ya no vamos a volver al Antiguo Testamento, nos vamos a quedar en el Nuevo. Marcos 10, 46. Había un ambiente de fiesta,
había un ambiente de jolgorio. No sabemos si esto que vamos a leer era el 6, el 7, el 8, el 9, no sabemos. Pero muy próximo al 10 seguramente estaba el día que elegían el Cordero. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mateo y Lucas relatan este hecho también con otras particularidades, pero solamente Marcos da el nombre. Marcos fue discípulo de Pedro. Pedro estaba ahí. Probablemente Pedro conocía a Bartimeo. Pero he leído solamente un versículo. Miren cuántos contrastes. Hay un hombre solo, Bartimeo. Pero hay una multitud con un hombre. Hay un hombre que no ve, pero hay un hombre que ve mucho más allá de las apariencias. Hay un hombre que está sentado, pero hay un hombre que camina acompañado. Hay un hombre que está estático, pero hay un hombre que avanza. Hay un hombre que mendiga, pero un hombre que tiene un tesorero en su equipo. Bartimeo está solo en medio de la multitud, al borde del camino, con sus desgracias, con sus miserias, con su pasado, con su presente y sin futuro. Y viviera en aquellos tiempos sin accesibilidad. Seguramente ese cuerpo estaría golpeado, lastimadas sus rodillas, doloridos sus brazos o su cuerpo por las caídas. Porque no sabemos si llegó solo en ese momento. Según relata Marcos, estaba solo. Los otros evangelios dicen que estaba con otro ciego. La diferencia es igual, eran dos personas solas. No hay diferencias allí. Pero capaz que lo llevó la familia. No sabemos. Pero lo que les puedo asegurar es que ninguno de los presentes aquí, ni de los que me oyen o tienen la capacidad de verme, no ha pasado por la situación que pasó Bartimeo. Todos nos hemos sentido solos en medio de una multitud. Todos nos sentimos solos, aunque estuviéramos rodeados de gente. Otra cosa que no sabemos, probablemente estaría pasando hambre. No sabemos si había llevado una vianda para comer. Se había llevado pan y aunque sea agua. Lo que sí es seguro era que no tenía trabajo. No tenía trabajo. Estaba mendigando. Y no era para consumir droga. No era para consumir alcohol. Que él estaba mendigando. Estaba mendigando porque era la única forma de sostener quizás
Vamos a hablar de lo mínimo, su vida. No sabemos si tenía familia, y si tuviera familia, estaba pidiendo para comer. Vamos ahora a seguir con lo siguiente. Miren ustedes lo que dice el 47. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar. Escuchó de Cristo. Escuchó de que ese hombre podía ser la salvación de su vida. Aunque él no veía, en su imaginación veía que había un futuro diferente si se acercaba a él. Vamos a ver Lucas 18:39. Dice que los que iban delante le reprendían, que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y nos perdemos el verdadero valor de estas palabras. Los que iban delante le reprendían. Les voy a leer la definición de la Real Academia Española. Amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha hecho o dicho. Vituperar no son palabras que usemos habitualmente. También de la Real Academia Española. Censurar o criticar a alguien con dureza. Lo que menos le dijeron a Bartimeo era lindo. Seguramente le dijeron: cállate, inútil, salí del camino, inservible, naciste para molestar, por eso estás acá, movete de acá, torpe, no molestes. ¿Quién también no ha sido como Bartimeo? Rechazado, desplazado, no valorizado, que no ha recibido palabras de aliento, sino de desprecio. Y dice que los que iban delante de Cristo, se habían transformado en custodios del camino. Le habían abriendo paso al rey. Estaban camino a Jerusalén también. Iban para celebrar la Pascua también. Volvamos a Marcos, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, miren qué diferencia. Los otros lo alejaban y seguían su paso. Me viene esta imagen en este momento, se parecían a un rompehielos que va abriendo el hielo en el mar y se va separando las rocas de hielo que están y que impiden el avance, y va dejando el surco para que pase el barco. Rompían, avanzaban y rompían todo lo que tenían por delante. Eran rompehielos. Pero dice que deteniéndose Jesús. Qué lindo que Jesús se detiene. ¿Cuándo se detiene Jesús?
cuando estás rechazado, cuando estás despreciado, cuando te sentís solo, cuando estás al borde del camino, cuando estás sin trabajo, cuando estás enfermo, cuando estás postrado, cuando no te podés mover, quizás porque estés en una cárcel. Porque la vida de Bartimeo era una cárcel. ¿Cuántas personas se han querido suicidar para salir de la cárcel en que vive? Porque no quieren vivir así, no soportan más vivir así. ¿Cuántas personas están hoy en depresión? Porque su vida está sin futuro, no ven una salida. Y esto no es solamente, esta es una historia de hombres, pero no están eximidas las mujeres. Hay Bartimeos y Bartimeas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo siento hablar de Jesús, tengo que buscarlo con intensidad. Porque el 49 dice, en el 48, al final, para que callase, pero él clamaba mucho más. Las mayorías van a querer ahogar tu desesperación. Te van a hacer decir que estás desubicado, que eso es una locura, que no es un buen camino el que estás eligiendo. Pero tenés que insistir porque estas multitudes y los que iban adelante no estaban exactamente cumpliendo el propósito de Dios. Vamos a ver Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Repito, y el que conmigo no recoge, desparrama. Miren las palabras del final del versículo 49. Mandó llamarle y llamaron al ciego. Estaban todos en el camino a Jerusalén. Estaban todos acompañando a Cristo. Pero estos últimos entendían a Cristo. Cuidado con aquellos hermanos que por hacerle honor a Cristo espantan a la gente. Porque nosotros tenemos que arrimar, recoger con Él. ¿Cómo? Con estas mismas palabras. Ten confianza. Levántate. No te quedes postrado. Salí del borde del camino. Vos podés. No te me achiques. Él te llama. No te llama cualquiera. Él te llama. Iba caminando. Se detuvo. Te vio. Y te llamó. No te quedes allí. No te quedes tirado al borde del camino. Y es precioso como dice
El versículo sí cuenta. Cuando él reacciona arrojando su capa, dejó su pasado, dejó sus miserias, dejó su impotencia, dejó su dolor, dejó su tristeza, dejó sus lágrimas, dejó de estar mendigando porque abandonó su lugar de trabajo relativo que tenía. Se levantó, tomó una acción. Esa acción vino luego de una decisión. Y vino a Jesús. Miren ustedes cómo volvemos a los contrastes. Los otros se espantaban, pero estos otra gente, porque no dice que fueran los discípulos, dice, Él te llama y no te espanta. Los otros corrían a la gente de adelante. Sin embargo, estos vienen a decir, Él te acepta, no te rechaza, ni te condena. Unos abrían el camino para Cristo. Era lo que pensaban. Pero estos otros entendían el camino de Cristo. Obviamente están aquellos que están en el camino de Cristo, pero no todos entienden el camino de Cristo. Y claro, Bartimeo se levantó, fue y se encontró con Jesús en el medio del camino y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y saben qué? Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él. Él está acá. Tienes 30 segundos para tú en oración y en silencio responderle a Jesús. Yo les voy a decir cuándo. Tienen 30 segundos a partir de ahora. Pídanle a Jesús lo que quieran. Ya. Muy bien. Qué hermoso. ¿Cuántas cosas pudieron pedirle en 30 segundos? No sé. Ni voy a preguntarles. Ustedes saben. ¿Qué quieres que te haga? ¿Se dan cuenta que el Rey de Reyes te diga, ¿qué querés que te haga? Y el ciego digo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué era el tema por el cual él estaba pasando? ¿Por qué estaba tirado al borde del camino? ¿Por qué estaba mendigando? ¿Por qué estaba sin trabajo? ¿Por qué era despreciado? ¿Por qué era ciego? Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que dice acá. Que recobre. Recobrar, Real Academia Española, definición, volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o poseía. Ese hombre había visto. Y la experiencia de hablar con ciegos, uno que quedó ciego por un tumor y otro que era ciego a nacimiento. El que más sufría
era el que había visto y no veía. Porque el otro tenía asumido desde nacimiento que era así. No sabía de otra vida. Pero Bartimeo, no solamente era eso que estaba sufriendo, era la angustia, el dolor y la tristeza de haber tenido algo y haberlo perdido. No sabemos si fue un tumor, una enfermedad, si fue un golpe y su nervio óptico se había afectado, si nada más tenía cataratas y hoy un médico oculista lo opera. No sabemos, pero en ese tiempo lo cierto es que Bartimeo había visto, pero ahora no veía. Y Jesucristo lo sanó. ¿Quiénes tienen una enfermedad incurable? Que levanten la mano. Bueno, quizás acá no, pero puede haber en otros lados, sí. Así que aquel que tenga una enfermedad incurable, que la baje. Porque no hay nada incurable para Cristo. No hay nada. Porque Bartimeo fue, quiero recuperar la vista. Está hecho, muchacho. Es más, porque Dios es así. 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No, Dios, además de sanidad física, le dio vida eterna. Dice, y enseguida, miren, primero lo salvó, y enseguida, o sea que fue posterior a que le dijo, tu fe te ha salvado, recobró la vista. Qué bueno que es Cristo. Entonces dice, y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo? Hace 5 minutos te estaban despreciando, tirando prácticamente que piedras para que salieras de ahí. Y ahora estás siguiendo a Cristo. Como para no seguirlo. Como para no seguirlo. Si ahora veía y tenía la eternidad por delante un hombre que hace 5 minutos no tenía futuro. No seguir a Cristo es una tontería. Hasta los ciegos se dan cuenta que seguir a Cristo es la mejor solución para su vida. Voy a hacer 2 oraciones para terminar. Una para que aquellos que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas lo hagan. Y la primera que va a ser por sanidad. Bendito Dios y Padre Celestial, tú sabes que estoy enfermo o enferma, que me duele, que me tiene lamentablemente en esta situación. No es la situación que quisiera vivir. El dolor parece inevitable, pero el sufrimiento es evitable si te tengo a ti. Quiero ser como Bartimeo, poder levantarme. Quizás esta es la primera vez que he escuchado de ti. Así que necesito de ese aliento, de ese apoyo para levantarme e ir a ti. Trae sanidad a mi vida, Padre Eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora la oración por salvación. Padre Eterno, te doy gracias, porque en la cruz tu Hijo murió por mí. Su sangre me limpia de todo pecado. Reconozco que tú lo resucitaste al tercer día y que estás sentado a tu derecha. En Él creo y quiero también, como Bartimeo, la salvación
de una eternidad sin ti. Quiero estar a tu lado, quiero seguir en tu camino. Ayúdame a ser diligente, a estar no por delante, sino detrás de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.